íntimo, bienvenidos una vez más a un episodio de este podcast. Estamos en el episodio número 3, que se llama Adiós a la timidez. Adiós, porque muchas personas me habían escrito por Facebook, ahorita que estamos haciendo estos nuevos capítulos o episodios, perdón, sobre, oiga, ¿por qué no habla de cómo yo puedo perder esa timidez para hablar en público? ¿Cómo hago yo para poder conectar con el público? Y yo les decía a ellos que yo hasta el son de hoy, en mis conferencias y en mis capacitaciones que he dado por casi toda Colombia, a mí también me da, pues no miedo, pero sí me da esa adrenalina que me genera mi cuerpo para poder yo hablar a un público. Así que hoy vamos a hablar un poquito al respecto. Les tengo una historia muy particular y empiezo con lo siguiente. Había una vez un señor que tenía tanto miedo para hablar al público, que fue donde un gran psicólogo, un gran maestro, que al final les voy a decir quién era, ¿cierto? Y le decía: maestro, lo que pasa es que yo en estos momentos, cuando yo quiero hablar en público, a mí me dan ganas de hacer popó. Es más, me he poposeado en plenas conferencias y en plenas exposiciones. Entonces, llegó este maestro y le dijo: ¿cómo así? O sea, ¿te haces del cuerpo? Sí, me hago del cuerpo, literalmente me cago. Entonces, esta persona, siempre que se presentaba o intentaba presentarse, se cagaba. Y a mí, por ejemplo, yo les digo a las personas cuando van a dar una exposición y no saben qué pasa con su cuerpo, yo los invito a que conozcan su cuerpo. Los invito a ver qué es lo que siente su cuerpo cuando va a hacer una exposición o cuando va a realizar estos tipos de conferencias. Por ejemplo, en estos momentos yo tengo mis manos bien frías y mi cara se pone roja, a veces hasta sudo, pero eso me da adrenalina para realizar este tipo de conferencias y realizar estos podcasts. Entonces esta persona empezó a buscar terapia con este psicólogo. El psicólogo le dijo que hiciera lo siguiente, y es: ponte un pañal, pero te vas a presentar con pañal nomás, desnudo pero en pañal. Y hay derecho, si te vas a cagar, pues te cagas en el pañal y no pasa nada. Entonces el señor le dijo: ¿es en serio? ¿Usted me está hablando en serio? Yo no me voy a presentar en mi oficina con un pañal y mañana tengo que ir a la exposición. ¿Usted quiere curarse la timidez? ¿Sí o no? Y le dijo: pues sí, me quiero curar la timidez, pero la verdad, ¿en pañal? Sí, vete en un pañal. El señor fue al otro día con un gabán muy largo, solamente con su gabán, unas botas, sus medias, y por debajo tenía el pañal. Cuando llegó el momento de la exposición y de la conferencia, él le daba miedo pasar, ¿cierto? Pero él dijo: al diablo, hazlo con miedo. Entonces, las palabras del día de hoy, para los que están viendo estos momentos: si me da miedo, hazlo con miedo. Entonces, él se fue con toda al escenario, ¿sí? Y cuando sintió que iba a hacer popó, dijo: me voy a quitar el gabán. Se quitó el gabán y quedó todo su cuerpo, ¿sí? En pañal. Lo más sorprendente de esta historia es que no se hizo popó. Él no se hizo popó. Entonces empezó a hablar, empezó a cogerse confianza de sí mismo y empezó a hacer su conferencia. Todas las personas que estaban ahí a la asistencia quedaron sorprendidos con la boca abierta, porque estaban mirando cómo este tipo en una conferencia bancaria, ¿sí? Cuenta esta historia y en pañal. Pero logró mostrar su faceta, logró mostrar lo que él era, logró mostrar cómo era él, con su desnudez y en pañal. Logró mostrar por primera vez, dar su conferencia, ¿sí? Y no hizo popó. Esta historia tiene algo particular, y el mensaje es: sean ustedes mismos, sean auténticos. ¿Sí? No es fácil hablar en una cámara, no es fácil hablar en público, no es fácil conectar con las personas. ¿Sí? Entonces yo les voy a dar unas recomendaciones para que lo tengan claro. La primera es: haz una lista. Haz una lista de qué siente su cuerpo. ¿Qué siente mi cuerpo cuando yo estoy dando una exposición? ¿Qué siente mi cuerpo cuando voy a entrar a una conferencia? ¿Qué siente mi cuerpo cuando voy a exponer? Por ejemplo, ¿sientes sudoración? ¿Te tiemblan las manos? ¿Te da frío? ¿Qué sienten tus pies? ¿Tu cuerpo? ¿Cómo es tu respiración? ¿Sí? Eso es importante tenerlo claro. No permitas que tu cuerpo se paralice. No permitas nunca eso. No permitas que tu cuerpo si te da miedo, hazlo con miedo. Recuerda esto: si te da miedo, hazlo con miedo, arriésgate. No importa que con el proceso, en el transcurso del proceso, poco a poco vas obteniendo tu estilo, poco a poco vas obteniendo confianza. Pero lo importante es hacerlo. Hay un maestro que me decía siempre, un gran director que está en Cali, me decía él:
lo importante es hacer. Hazlo mal, pero hazlo. Que con el paso del tiempo, poco a poco, vas mejorando tu técnica y con la práctica, pues vas mejorando y vas volviendo a hacer las cosas con éxito. Entonces, hazlo, arriésgate y lo importante es que crees en sí mismo. La pregunta del millón, pero ¿cómo hago yo para creer en sí mismo, Jonás? Si yo no creo en mí, yo no doy ni un solo centavo en mí. Para uno creer en sí mismo es importante conocerse, conocer sus defectos y que esos defectos, por ejemplo, ¿sí? Pues utilízalos a tu favor. ¿Cómo así? Sí, ríete de ti mismo. No te dé pena. Si, por ejemplo, vas a hablar por ejemplo, en plena conferencia hiciste una mala pasada, hiciste un mal comentario, y ríete de ti mismo con eso. Si te equivocaste, ríete de ti mismo con eso. Utiliza a tu favor ese error, para que así las personas no lo utilicen a favor tuyo y te cojan y te den duro. No importa, la gente se va a reír contigo. Entonces cree primero en ti. Para creer en ti hay tres preguntas que yo siempre he dicho que son muy buenas a la hora de creer en sí mismo y autoconocernos. Y son, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y para qué? Esto funciona mucho. Yo cojo una agenda y empiezo a escribir quién soy, a dónde voy, para qué. Empiezo a conocerme. Empiezo de qué podría hablar yo, qué temas podría hablar yo. ¿Listo? También a las personas que nos están viendo en estos momentos, no se les olvide suscribirse. Ahí están los links, ahí están, suscríbanse. Amalgama.ae en YouTube y Amalgama en Facebook. Suscríbanse y apóyennos porque estamos con Amalgama, no importa, con Amalgama íntimo, ¿listo? Y también los invito a que se suscriban a Isdom Media. ¿Sí? Una gran productora como Culpable Films, el gran director Juan Manuel Buenaventura me está acompañando a hacer este tipo de videos que de pronto a ustedes les puede interesar a cada uno de ustedes. Entonces vamos con estos temas, ¿no? Habíamos quedado que hay que coger confianza en sí mismos. Practica, pero no practica de la forma como muchas personas dicen, es delante de un espejo. ¿Por qué no? Porque si lo haces delante de un espejo, poco a poco lo que vas a lograr es que tus movimientos o tu conferencia no sea orgánico, sino que va a ser mecanizado. Entonces ya vas a decir, voy a hablar de esta forma, voy a decirlo de esta forma, voy a hablar de esta forma, voy a hacer esto de esta forma, y no se va a volver orgánico y eso no conecta. A veces dicen las personas, no, es que no debes de mirar al público. Hay una cuarta pared, lo que usan en teatro, ¿cierto? Pero también es bueno conectar con el público, observarlos, mirarlos a los ojos, hacerle preguntas poderosas, hacer que la persona diga, oiga, este señor que está viendo acá es igual que yo, o tiene los mismos miedos que yo, ¿sí? Entonces conecten con el público visualmente, pero si vas a practicar, practica, lee mucho, ¿sí? Así sea la historieta de Mafalda, pero empieza a leer y utiliza, oye muy bien esto, matices. ¿Qué es matizar? Son cambiar tonalidades, ¿sí? Por ejemplo, tú te estás hablando de un tono alto, pues vuélvelo bajo, para que las personas empiecen como a descubrir, oye, qué chévere que es lo que está diciendo él. Porque si una conferencia, si tú la vuelves lineal, si todo es lineal, se va a volver perezoso, la gente no se va a conectar contigo y de verdad no hay nada mejor que una conferencia o digámoslo, una exposición que sea de esta forma, como los latidos del corazón, de sube y baja, sube y baja. Pues tampoco, hola, ¿cómo está? Hola, ya no, tampoco así. Pero sí es importante como ese sube y baja para que las personas se conecten. Y lo más importante también es utilizas las pausas. Las pausas también hablan. Así que para aquellas personas que me están viendo en estos podcasts, si tienen timidez y si tienen esa dificultad para hablar en público, no es fácil, practica mucho, sí, practica mucho. No, las recomendaciones para concluir este tema del día es, arriésgate, confía en ti, sea auténtico, ¿sí? Ríete de ti mismo, haz una lista con todos los defectos y aciertos que tienes tú y arriésgate a hacerlo. Arriésgate, no importa que si te van a criticar, que si van a hablar bien o mal, pues siempre van a hablar de ti. Importante es que hablen de ti. Ese es el mensaje del día de hoy en Amalgama Íntimo. Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado este podcast y espero que sigan apoyándonos. Y digan sus comentarios ahí, buenos, malos, feos, lo que ustedes quieran, chicos. No importa, lo importante es que sigan conectados con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días con otro nuevo podcast. Besitos, besitos. Chao, chao.